Hola, bienvenidos nuevamente a CNA Video Podcast, su espacio de entrevistas que hoy le trae un tema interesante e importante. Se trata de las perspectivas del camarón ecuatoriano en sus principales destinos, China, Estados Unidos y la Unión Europea. Tal como lo anunciamos en redes sociales, hoy contamos con la presencia de Gabriel Luna. Él es CEO de Hell Luna Shrimp y es experto en análisis de mercado. Bienvenido, Gabriel, nuevamente a CNA Video Podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir a compartir con ustedes. Gabriel, enero arrancó con una leve recuperación en precios del camarón, pero ¿cuál es su análisis de este arranque de año? De acuerdo. Efectivamente, en enero el precio mejoró de lo que venía en diciembre. Lo tradicional es que en enero suba el precio porque en diciembre llega a un punto muy bajo, que es hasta un punto especulativo. No es que el precio del camarón necesite llegar tan bajo. Llega a ese precio porque los compradores saben que en ese momento no tenemos a quién más venderle. Entonces nadie quiere comprar, todos se retiran del mercado y al retirarse del mercado, como no hay esa oferta, no hay esa demanda, como no hay esa demanda, pues se retiran del mercado, el precio cae inclusive más de lo que ellos lo van a vender. O sea, es un momento en el que cae de más. Lo que pasa en enero es que se ajusta al nivel real del precio de camarón. Entonces lo que pasó, esta recuperación de precio, es que llegó al nivel real de comercio del camarón. Repito, es un tema de que el importador no quiere comprar porque lo ve bajando, se asusta y dice, no, voy a esperarme y voy a comprar cuando llegue al más bajo que pueda. Pero no quiere decir que va a vender, o sea, que si lo compra, por decirle un número, estaba en 5, baja a 4, si lo compro en 4, no lo vendo en 4.05, lo sigo vendiendo en 5 mientras mi mercado me lo permita, ¿sí? Entonces, sí, la recuperación arranca por una estabilización del precio al nivel donde debería estar, un ajuste de regresar a donde debería estar el precio, y lo otro es cómo vemos el mercado en estos meses de arranque. Tuvimos muchísima demanda en enero, muchísima. Ayuda a eso a que el precio siga subiendo. En febrero continuó la subida, ya se estabilizó de nuevo. Las subidas también tienen un ajuste en el que el precio sube de más y después se ajusta al nivel real donde se va a quedar. Porque mientras hay esta demanda, nosotros podemos pedirle al cliente, mientras sentimos esa demanda y sentimos ese interés, le decimos, sí, quieres más, pero $10 más, $10 más, $10 más. Todas las semanas tratamos de empujar 10 centavos más, 10 centavos más. Llega un momento en que si la empacadora, al ver que le piden 10 centavos más, la empacadora no sale a venderlo porque no sabe a cuánto lo va a comprar. Entonces, le piden 10 centavos más, no lo sale a vender, lo compra y lo sale a vender después de haberlo comprado porque ya sabe a cuánto lo compró, pero el mercado ya no te lo acepta porque el mercado ya se dio cuenta que no le estás vendiendo. Entonces el mercado piensa que estás especulando, el comprador piensa, oye, me estás guardando el producto, me lo estás vendiendo más caro a propósito, ¿verdad? Y entonces se nos puede caer la demanda, que es lo que pasa y digamos, en final de febrero terminó pasando que los clientes ya no quieren seguirnos la corriente para arriba porque estábamos empujando, como el camaronero empuja a la empacadora empuja al cliente, el cliente empuja al cliente final, la cadena se rompe en algún momento de tan agresiva subida. Entonces se está reajustando el precio, va a bajar unos centavitos y se va a ajustar a un nivel al que haya demanda de nuevo, que sí lo hay. Gracias a Dios sí lo hay buena demanda, se puede vender en China, se puede vender en Europa, se puede vender en Estados Unidos. Entonces vamos bien en este inicio de año. ¿Podemos hablar de un buen trimestre para el camarón ecuatoriano? Para mí es un excelente inicio de año porque salimos de un precio que nos tenía muy preocupados porque es rojo. Entonces hay mucha gente que está en rojo cuando el precio está por debajo, por debajo de lo que está ahora, como estaba en noviembre y diciembre. Si nosotros le sumamos a que enero de 2022 y enero de 2023, Ecuador aumentó 40 millones de libras más de un mes al mismo mes del otro año. Entonces, habiendo 40 millones de libras adicionales, el precio subió. Excelentes noticias. Para mí es un win, o sea,
Ganamos con eso. Esa es una excelente noticia para este primer trimestre. Teniendo más camarón, el precio logró subir. Nada sube si es que no hay demanda para eso. Gabriel, el precio del camarón es fijado por la ley de oferta y demanda. ¿Existe alguna forma de ver la demanda del camarón considerando la época, el mercado y tal vez la preferencia del consumidor? O sea, sí hay la manera de ver el producto al mercado que vamos a atender, pero realmente el mercado, no es que yo puedo apuntar mi oferta a ese mercado porque sé que ahorita lo quiere, porque va atada la oferta y la demanda. Si yo no le ofrezco valor agregado, digamos que el mes para vender valor agregado fuera diciembre, ¿ya? Por poner un ejemplo. Si yo no se los ofrezco, ellos lo piden, ¿verdad? Entonces eso se llama demanda. Cuando ellos lo piden, eso jala el precio hacia arriba porque hay esa demanda. Si yo quiero apuntar mis productos a esos momentos y no hacer el otro producto porque este producto tiene mejor precio, yo estoy creando un exceso de oferta de ese producto para ese mercado en ese momento. Pensémoslo, digamos, en diciembre es el momento para vender valor agregado, por hacer un ejemplo. Si todo lo hacemos valor agregado y ese era el mes bueno de valor agregado, lo acabamos de arruinar, porque hicimos todo valor agregado. Por lo tanto, nadie lo va a querer. Le creamos nosotros un exceso de oferta a ese mercado puntual. Entonces hay que mantener todos los mercados en su momento. Obviamente el que se encarga de seccionar el mercado o de pedir el producto específico es el mercado de la demanda. O sea, nosotros hacemos lo que el mercado nos está pidiendo. ¿Y qué factores externos afectan la oferta y la demanda del camarón ecuatoriano, principalmente en los destinos como China, Estados Unidos o la Unión Europea? Bueno, hay muchísimos, ¿verdad? Pero los principales es la economía de la persona que come camarón. Es importantísimo que la persona que coma camarón pueda pagarlo. Entonces, si la persona está pasando, o el país está pasando por una recesión económica, el mundo está pasando por una recesión económica, o hay una en Estados Unidos, hay una puntual todo va atado a lo mismo, pero si hay recesión económica en el mundo y la gente tiene menos capacidad adquisitiva, empiezan a cortar sus consumos de los productos menos frecuentes o menos comunes, como el camarón de repente. Por ejemplo, a finales del 2022, el yuan chino cayó al mínimo registrado en los últimos 15 años respecto al dólar, es decir, la moneda se ha debilitado, depreciado, y los compradores se han limitado, obviamente, a adquirir productos de primera necesidad. ¿Cómo esto afectó a las exportaciones del camarón ecuatoriano? Pero lo primero que nos afecta es que en el momento, cada vez, esto pasa muy seguido, que el yuan se devalúa. Cada vez que se devalúa el yuan, los importadores chinos prefieren no poner órdenes nuevas en ese periodo de tiempo. Prefieren esperar a que se revalúe, se vuelva a regularizar el yuan. Digamos, el yuan llega a 7.30 en su peor momento en noviembre, diciembre, que creo que es lo que estaba mencionando. Cuando está a 7, al importador le cuesta 5% menos el producto, ¿verdad? Entonces él prefiere esperarse a que baje a 7 para volver a comprar. Entonces sí se frena bastante la demanda en el momento en que llega a esos picos. Obviamente siempre se va a hacer algo de negocio porque nunca se quedan sin comprar camarón, pero la gente sí prefiere comprarlo la siguiente semana o esperar a que baje. Entonces sí nos frena notablemente el mercado. No nos lleva a cero y no nos lleva a una caída muy drástica, pero sí nos empuja el precio y nos mueve la varita del precio. Puede moverla 5%, por ejemplo. 5% sobre $5 son 25 centavos. Lo que sí es que si se devalúan, eventualmente nos toca esperar a que se acostumbren a que ese es el nuevo cambio y nos dolerá un poco en la demanda, lo supliremos de alguna manera o nos tocará ajustar a nosotros algo el precio de venta para equiparar lo que se haya devaluado. ¿Y qué pasa con Europa? La moneda se ha debilitado obviamente por la salida de Inglaterra de la Unión Europea, también la tendencia de la bolsa a la baja y el aumento del desempleo. En este caso, ¿cuál es el comportamiento del mercado europeo para el camarón ecuatoriano? Ok, efectivamente el año pasado vimos una devaluación importante en el euro. Por primera vez en mucho tiempo lo vimos debajo de $1.
¿verdad? Entonces, inicialmente, todo lo que baja, todo lo que eso baja, el mercado lo quiere bajar en su compra. Lo quisieran bajar, o sea, para el supermercado francés o para el cliente francés. Antes compraba con 4 euros un camarón, ahora quiero comprarlo con 4 euros el camarón. El cliente que vive en euros o el que vive en su moneda local no quiere gastar más porque se devaluó su moneda, ¿no? Entonces, ellos tratan de comprarlo para venderlo a los mismos 4 euros y tienen que comprarlo más barato a nosotros. Entonces, sí nos afecta. ¿Qué pasa con ese mercado específicamente? El mercado de China es el que domina nuestras exportaciones. Domina no es la palabra, pero es nuestro principal mercado, ¿verdad? Entonces, si ese mercado tiene demanda, ese mercado hace que el precio interno en Ecuador suba. Cuando sube internamente en Ecuador, son tan fuertes y capaces de comprar volumen los importadores chinos que pueden hacer que el precio suba muy rápidamente y que se quede sin camarón en Europa. Entonces nosotros para venderle a Europa le decimos o pagas este precio o no te lo doy. Cuando tenemos la demanda de los otros mercados bien. Entonces en el momento que China está pidiendo, nosotros podemos decirle o me pagas este precio o no te lo embarco. ¿Sí? Que no lo podemos hacer cuando China no lo está pidiendo. Entonces, claro, en el momento en que baja el euro, ellos tratan de pagarnos menos por el camarón para equiparar esa bajada. Si aquí no tenemos otra opción, la aceptamos o aceptamos la mitad o vemos, lo que tenemos que hacer es lograr que se venda el producto. Nosotros tenemos que lograr colocar el producto y ellos son los consumidores. Entonces, un poco el precio lo van a marcar ellos de cuánto lo necesitan y lo quieren. Porque si nosotros le decimos no te lo doy, efectivamente ellos pueden decir ya, no te lo voy a comprar. Pero pese a toda la problemática que ha vivido o que está atravesando la Unión Europea, ¿igual se ha mantenido la demanda de camarón ecuatoriano? Súper firme, súper estable, excelente para lo que está sucediendo. Es decir, podríamos pensar que si no estuviera pasando esto, estuviera creciendo las exportaciones de nosotros a Europa. Porque a pesar de que están pasando por lo que están pasando, se mantienen súper estables. Todos los meses, misma cantidad de libras, entre 33 y 35 millones de libras, 38 en los mejores meses, pero súper estable. ¿Y qué pasa con Estados Unidos, que es nuestro segundo mercado para el camarón ecuatoriano? En Estados Unidos, ellos importaron menos camarón en el 2022 que el año anterior. ¿Okay? O sea, ellos bajaron del volumen que habían comprado el año anterior. Ahora, a pesar de que ellos bajaron, uno pensaría, bueno, entonces todos los que les vendemos camarón, les vendimos menos camarón. Ecuador les vendió más camarón que el año anterior. Es decir, nosotros, a pesar de que Estados Unidos baja su cantidad de compra, nosotros crecemos en nuestra cantidad de envío, lo que hace y significa que los otros orígenes, los otros países productores, han enviado menos producto notablemente que los años anteriores. Entonces, a pesar de que ellos bajaron, nosotros les subimos la cantidad que nosotros le veníamos enviando, lo cual es excelente para nosotros. Quiere decir que estamos con un posicionamiento fabuloso en ese mercado. Para nosotros es un mercado muy importante. Hemos hablado mucho en los últimos 3 años del cambio de la matriz productiva, o sea, de la capacidad de producir valor agregado en el Ecuador. De que Ecuador ha hecho un esfuerzo varias empresas en Ecuador han hecho un esfuerzo por hacer más valor agregado para atender al mercado americano. Hay momentos como el actual en el que hacer valor agregado no trae más dólares al bolsillo del camaronero. ¿Por qué? Porque hay tanto valor agregado en el mundo y la demanda de eso puntualmente en este momento está estoqueada, o sea, está lenta la demanda porque hay muchos stocks. Entonces, hoy, para vender valor agregado no significa más dólares para el camaronero. Hoy significan más dólares para el camaronero hacer entero, por ejemplo. ¿Ya? Pero no podemos solo hacer entero. Si nosotros hacemos solo entero, nos limitamos a solo aquel que consume entero en el mundo. Entonces, lo mismo que hablábamos hace un rato. Como hoy está mejor entero, hagamos solo entero. No puedo dejar desatendidas las otras cosas, enfocarme solo en el entero. Al poner todas las libras
y toda la oferta en un solo producto, en el entero, tumbo ese mercado. A pesar de que es el mejor ahorita, lo puedo tumbar y más bien hago que el otro suba, el de valor agregado. Entonces, no me sirve nada tumbar mi mercado bueno, sino que hay que tratar de mantener un equilibrio siempre. Entonces, hay que seguir haciendo valor agregado para Estados Unidos, para seguir manteniéndonos en ese puesto, porque lo que nos importa al final del día es que con todos los tipos de productos de camarón que podamos hacer, sea entero, camarón cola o valor agregado, cualquiera de los valores agregados, lo que estamos logrando es colocarlo en un mercado final donde alguien se lo va a comer en ese formato. Y con el volumen de producción que tenemos hoy en Ecuador, que somos ya el número 1 del mundo, necesitamos que todos esos tipos de productos se sigan haciendo y se sigan colocando para que la demanda conjunta, ¿verdad?, esté equilibrada aquí. Si no lo hacemos así, dejamos desatendido una parte del mercado y en un momento en el que crezca ese mercado y no estamos haciendo ese pedazo de producto, esa porción de mercado, no estamos atendiéndolo, ¿verdad?, nos podemos quedar de una ola de demanda y no nos daríamos cuenta que el precio subió porque no estamos haciendo ese tipo de producto. ¿Qué más puede hacer Ecuador para activar el mercado y a los consumidores? Es la pregunta que le formularemos a Gabriel Luna al regresar de nuestro próximo corte. Siga con nosotros. Próximamente en Revista Acuacultura 2023, un año desafiante para el camarón ecuatoriano. Además, le presentamos un estudio sobre la identificación de un nuevo solinivirus con localización nuclear asociado a mortalidades masivas en el cultivo de camarón blanco. También, la rápida determinación de materia orgánica y carbono orgánico en suelos de camaronera mediante espectroscopía visible e infrarrojo cercano. ¿Sabes cómo mejorar la productividad de tu camaronera? Sé parte de Aquaexpo Manabí. Más de 40 empresas se darán cita este 10 y 11 de mayo en Bahía Tenis Club. Contáctanos al 099-151-7572. Para mayor información, gbalcazar@cna-ecuador.com o visita nuestra página web www.aquaexpo.com.es. Aquaexpo Manabí, el evento del productor camaronero manabita. Gracias por seguir en compañía de CNA Video Podcast. Estamos conversando con Gabriel Luna, experto en análisis de mercado. En el bloque anterior le hicimos la pregunta de cómo activar a los mercados y a los consumidores. Gabriel. Bueno, yo creo que ya es hora de que Ecuador y todos los productores del mundo se unan a hacer una campaña de publicidad del producto. O sea, necesitamos que el consumidor entienda las bondades del producto, entienda lo saludable del producto. Yo soy un convencido del producto, okay, yo estoy enamorado del camarón de hace 20 años, pero mi esposa no lo conoce como yo lo conozco, el producto, ¿ya? Y hay mucha gente que es la que va y hace las compras, que si no lo conocen no lo van a comprar. El camarón tiene el colesterol bueno, alto, el bajo, malo, no tiene grasa, es una proteína buenísima, fácil de digerir. El camarón es un producto súper noble que necesitamos hacer que el público, el consumidor conozca su nobleza para que aumente el consumo y lo metan más en la semana, ¿verdad?, más frecuente, porque es un producto súper sano. Creo que hay que llegar a todos los mercados y hacer publicidad en los diferentes mercados para que la gente conozca lo que nosotros que lo producimos, lo vivimos, lo respiramos, lo conocemos, pero mucha gente no lo conoce. Hay que hacerlo, eso definitivamente. O sea, este año... Esa es la vía. Esa es la vía. Y este año, con un grupo de personas, estamos tratando de formar una asociación para poder hacer esta campaña de publicidad del camarón. ¿Cómo aprovechar la presencia de los exportadores en ferias internacionales? ¿Cómo aprovechar las ferias internacionales a las que va el camarón ecuatoriano para lograr empezar esta campaña de difusión, Gabriel? En estas ferias podemos hablar con empresas importadoras para
en comunión, trabajar para poder fomentar el consumo y hacer esta campaña con la ayuda de ellos, que vamos a necesitar, por ejemplo, que nos digan el italiano, que nos diga cómo es la forma preferida de comerlo en Italia. Entonces, de esa forma preferida, hacer unas recetas, hacer videos, hacer una campaña. Precisamente basándome en su respuesta, Daniel Pesantes, nuestro gerente de comercio exterior, tiene la siguiente consulta. En los últimos años, las exportaciones ecuatorianas de camarón se han centrado en el mercado asiático, Estados Unidos y la Unión Europea. Desde tu perspectiva y la visión del mercado internacional, ¿qué otros países consideras que tendrían un potencial atractivo para nuestro camarón? Todos los mercados nos interesan. Donde sea que alguien se coma un camarón, nos interesa enviarlo. Entonces, hay mercados que hoy están cerrados por diferentes razones. En México, por ejemplo, está cerrado porque hay productores que no quieren la competencia del camarón ecuatoriano entrando allá. De hecho, podemos entrar, pero hay un arancel. Entonces, el brasilero es otro mercado interesantísimo. Hay mercados muy grandes, pero no tenemos acceso a esos mercados por algún motivo importante, que es que son productores también y no quieren que lleguemos a competir. A Corea del Sur, que es un tratado que se está negociando también, ¿sí Corea llegamos? del Sur sí llegamos, es un producto, es un gran comprador de camarón. Esperamos que con un tratado con ellos nos eleve el volumen de compra, les sea más atractivo, menos barrera, más fácil de comprar. Eso puede motivar a que compren un poco más de camarón, ¿no? Entonces sí, hay mercados como esos que un tratado podría ayudarnos a que nos pidan más camarón. ¿Australia, por ejemplo? Son mercados, sí, Australia es un mercado que se ha enviado poco, se han hecho pruebas, ¿verdad? Hace falta entrar, ahí tenemos competencia en Australia hay competencia con productos de mar. Australia está rodeado de mar, entonces tienen también camarones que no son de cultivo, sino que son de mar. Entonces hay mucha competencia de ese lado, pero todos estos mercados en la búsqueda de estos mercados, cuando el camarón ha llegado a un país, generalmente lo ha conquistado. O sea, el camarón llegó a Estados Unidos y se quedó en Estados Unidos. El camarón llegó a Italia en 1980 y empezó con un contenedor, después 2, después 10. Ahora Italia es uno de nuestros primeros compradores, o sea, uno de los más importantes del mundo. Para nosotros es Italia, España, Francia, a todos los lugares donde ha llegado el camarón ha conquistado. O sea, llega y se empieza a instalar siempre y cuando la gente tenga la capacidad adquisitiva y tenga los dólares para poder pagar el producto. ¿Qué les parece si ahora vamos a revisar las preguntas que nos formularon en redes sociales, a quienes les agradecemos obviamente por su interacción con nuestro programa CNA Video Podcast? Tenemos una pregunta registrada en la cuenta de Instagram. Alison26 nos pregunta, ¿cuál es la ruta a seguir a productores que quieren asociarse para exportar su camarón? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de esto? La pregunta nace de que la gente cree que el precio interno no es el justo y que la empacadora paga lo que la empacadora quiere por el producto, ¿verdad? Entonces, quiero exportar porque voy a conseguir más dólares afuera de lo que estoy consiguiendo hoy. Cuando hagan el ejercicio, se dan cuenta que no es real, que consiguen a veces menos dólares. ¿Por qué? Que lo que consiguen internamente cuando hacen el ejercicio. Y no hablo de hacer el ejercicio en papel y lápiz, hablo de realmente exportar un contenedor y cobrar. Resulta que les queda menos dinero. ¿Por qué? Porque hay varias eficiencias al tener una planta propia, hay varias eficiencias en tenerla rodando siempre, que son distintas a la de ir, pagar por un servicio y salir. A lo que yo voy, pago por un servicio, me están cobrando, la planta me tiene que cobrar una utilidad normal por hacer el servicio de co-packing. Entonces, cuando sumo todos los costos y todas las cosas las contrato independientemente, resulta que puedo terminar vendiendo el producto y tengo peores costos. Yo, con mi proceso de co-packing, tengo peores costos que lo que tiene una empacadora. Por lo tanto, lo que me iba a ganar, lo perdí en esa falta de eficiencia que la empacadora sí las puede tener al tener y controlar todas las partes, ¿no, verdad? Entonces, el transporte te sale más barato, la clasificada te sale más barato porque tienes la máquina.
cuando tú haces co-packing, tú pagas por cada máquina que usas de un co-packing. Entonces, claro, la forma es unificarse y de repente hacer una planta. Haces una planta, cuáles son los beneficios, y la otra parte era cuáles son los riesgos de estar unificado. Hay muchas veces que el mercado interno paga más internamente de lo que te resultaría exportar por la demanda que hay internamente de las empacadoras en llenarse. La empacadora necesita las libras para salir tablas y para ganar plata. También, si no tiene libras, pierde plata. Entonces, esas empacadoras que hoy hay son las que generan esta demanda interna, haya o no demanda afuera. La empacadora, si no tiene una libra en el mes, sabe que perdió toda la plata de la luz, del agua, de los costos de empleados, toda la gente que está ahí. Si no trabajas una libra, perdiste toda la plata, ¿verdad? Si no llegas a tu mínimo de libras necesarias para pagarlo, solo empatas o pierdes. Todo lo que haces después de tu mínimo es lo que te va a generar esa eficiencia. Por lo tanto, esa demanda que hay interna puede a veces existir sin que haya demanda afuera para el camarón. Entonces, cuando tú vendes tu producto afuera, ¿cuál es tu riesgo? Que no haya demanda en ese momento. Entonces, acostumbrado a vender en momentos puntuales cuando cosechas, de repente sales y no tienes a quién venderle afuera porque en esa semana o algo no conseguiste una buena venta. Te toca venderlo o muy barato o te toca regresar a entregar internamente. ¿Por qué las cifras de exportación de camarón no reflejan la realidad difícil que está viviendo el sector? Ok, es una excelente pregunta y es verdad, hay veces que puede ser muy difícil de entenderlo. El Ecuador, para los que no entienden de las cifras o no las conocen, Ecuador ha ido creciendo todos los años en su producción de camarón. Todos los años hacemos más que el año anterior. Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué hacemos más y nos quejamos de que el precio está tan bajo? La razón por la que hacemos más es que al hacer más libras en la misma camaronera, en la misma piscina, al sacar más libras, mi costo baja. Porque yo tengo la misma, vamos a decir que fuera una fábrica de camarón. Yo tengo la misma piscina y cada vez que yo le meto más libras a esa misma piscina, ¿verdad? Es con el mismo gerente, el mismo transportista, la misma cantidad de empleados o de repente uno más. Entonces, yo tengo los mismos costos casi. Obviamente gasto en balanceado porque si pongo más camarones, tienen que comer más. Pero entonces, bajo mis costos y logro ser eficiente nuevamente. Entonces, cada vez que el precio ha ido bajando internacionalmente, porque hay más camarón en el mundo, y esto se regula por la oferta y la demanda, ¿verdad? Cada vez que el precio ha ido bajando, nosotros tenemos que buscar una eficiencia nueva. ¿Cómo buscas esa eficiencia si es que el diésel sube de precio? Si es que el alimento balanceado, la soya que se utiliza y todos los insumos que se utilizan han subido de precio por la guerra, por la no guerra, por la situación mundial, por lo que sea. Entonces, el costo va subiendo, pero nosotros tenemos que ir bajando el costo por libra, nuestro costo por libra para seguir siendo eficientes. ¿Cómo se hace? Solamente con el volumen. O sea, es lo único que encontramos hoy para encontrar esa eficiencia. Obviamente hemos ajustado y seguimos ajustando todos los gastos de la camaronera por donde podemos, ¿no? Buscar eficiencia en el uso de nuestros camiones, el uso de las herramientas. Todo hay que buscar la eficiencia máxima, ¿verdad? Pero si nos suben los insumos, lo único que hemos podido hacer, y por eso se ve reflejado en las cifras de exportación, que hacemos más volumen todos los años, es porque estamos buscando una eficiencia de costo para poder seguir en el negocio. De otra forma, quebramos y se para, ¿verdad? Entonces, se asume que el camaronero ha invertido también mucho en tecnología, en tecnificarse. Entonces, llegar a equiparar la alta inversión del sector camaronero versus los costos bajos. Correcto. Y necesitas de esa inversión para volverte eficiente, ¿no? Necesitas de esas inversiones
en esos aparatos, en alimentadores, en aireadores, para mejorar tu eficiencia en la piscina y mejorar tu costo. Entonces, todo es una rueda y una vuelta, porque al hacer más camarón te vuelve a bajar el precio para el próximo año, ¿no? O te corres el riesgo de poner demasiado camarón en el mercado y hacer que baje o no suba. ¿Están llegando al punto de equilibrio? Los camaroneros hoy sí, hoy creo que no estamos contentísimos, no es un momento de un precio genial, pero creo que estamos por encima del punto de equilibrio muy poquito. Con cualquier error, es un producto natural, ¿no? Entonces sí pasa que a veces se enferman, a veces hay que darles más comida, a veces hay que, no sé, pasa que el clima te perjudica, entonces tienes que gastar en algo más. Y es muy difícil. Y es muy difícil mantener el costo siempre igual. Entonces estamos muy cerca de break-even o del empate, y cualquier cosita que nos falla hace que pierda plata un camaronero hoy. Entonces, claro, nuestro ideal fuera que estemos 40 centavos arriba, que estemos bastante más arriba para poder estar con un margen cómodo para esos errores que pasan todo el año, nos pasa, porque esta es la época de lluvia, nos pasa de la lluvia, pero después en la época de frío nos pasa de los oxígenos, todas las épocas tienen diferentes riesgos para el camaronero. Siempre con un producto natural y un animalito vivo, siempre hay esos riesgos. Seguimos con las preguntas en redes sociales. En Facebook, Ricardo Jacome pregunta, ¿se debería fijar el precio del camarón para los pequeños productores en las empacadoras por los precios bajos? Algo de eso ya respondió en la anterior consulta, pero vale la pena aclarar. Sí, mira, ¿cómo fijas algo interno que afuera se rige por la oferta y la demanda? Si la gente quisiera más camarón pequeño, el precio del camarón pequeño subiera. Han habido momentos en el pasado, me acuerdo en el año 2007, 2008 y 2009, hubieron varios momentos en que se pagaba más el camarón pequeño que el camarón grande. O sea, había tal demanda por el camarón pequeño y tan poca por el grande que llegó a haber momentos en que pagabas más por un camarón pequeño, lo cual no tiene obviamente sentido, ¿no? ¿Por qué voy a pagar algo más caro? Y es porque, digamos que un restaurante tiene en su menú ceviche de camarón y el ceviche solo se hace con camarón 41.50. A él no le sirve un camarón 21.25 porque es un camarón muy grande, no entra en la cuchara, no te lo puedes meter en la boca en un solo bocado. Por lo tanto, esa demanda de ese restaurante viene solo para esa talla. Hay momentos para todo. ¿Por qué no sube el precio del camarón pequeño? Porque en algún lugar están haciendo lo suficiente de camarón pequeño para lo que el mercado está pidiendo. Entonces, es imposible que tú lo regules localmente. Tú le puedes poner un precio fijo, pero entonces no te lo compro. Está bien, ese es el precio fijo, pero ya no lo quiero porque no tengo cómo venderlo a ese precio. O sea, ¿no entiendes? Me fijas un precio y me traes a vender un producto, yo te puedo decir, no quiero comprar ese producto, punto, porque no tengo a quién vendérselo a ese precio. Correcto. En Facebook, Freddy Sánchez nos pregunta, ¿por qué el precio del camarón de mar está más barato actualmente que el cultivo? De nuevo, lo que pasó es que en septiembre, octubre, noviembre salió muchísimo camarón de mar, ¿verdad? Y estaba saliendo en tallas distintas a las que el mundo lo pide. ¿Qué quiere decir esto? El camarón de mar, por su escasez, generalmente es más caro que el camarón de piscina, que podemos hacer las veces que queramos. Entonces, en esos momentos salió mucho camarón de mar, se quedaron estoqueados los clientes y ahorita que arrancó la temporada de nuevo, porque se terminó la veda y empezó de nuevo la cosecha, ¿verdad? Han arrancado muy bajos porque porque todos tienen todavía inventario de lo anterior. El cliente y el importador sabe que va a haber veda porque obviamente el productor y el que le va a vender le dice va a haber veda tal fecha, tal fecha. Entonces el cliente te dice ya, mándame 3 más para aguantar la veda. Bueno, resulta que salimos de la veda, ya se puede cosechar, ya se puede exportar, pero no hay la demanda porque le mandamos de más al cliente y el cliente no sabía qué tan rápido íbamos a tener el producto. Entonces, todavía está bajo porque hay inventarios. Hay que esperar a que se coman los inventarios y nos pidan el producto de nuevo. Esa es una razón. Y la otra razón es que lo que está saliendo ahorita de mar es camarón, es tallas pequeñas.
en el rango de las tallas de mar. Las tallas de mar son del U5 al 16, 20, 21, 25. Pero 16, 20 se está haciendo en piscinas y se está haciendo muy bien en piscinas. Por lo tanto, hay mucha oferta de 16, 20 por lo que se hace en piscinas, y eso, al haber mucha oferta de algo, le das una alternativa al cliente que escoja o el de mar o el de piscina, que antes no tenían. Entonces, como yo puedo escoger o el de mar o el de piscina, y el de piscina hay mucho, compro el de piscina, que hay mucho y tiene un precio más barato. Entonces, el que antes te compraba ese camarón, se está yendo por otra opción que es más barata. Te está obligando a mantener el precio bajo del camarón de mar. Entonces, está barato por esas dos razones. Agradecemos a todos quienes nos han escrito a través de nuestras redes sociales las preguntas para Gabriel, y se nos está acabando el tiempo. Gabriel, ¿cómo se proyecta el resto del 2023, tomando en cuenta que se está negociando también un tratado de libre comercio con China, que es nuestro principal destino de exportación? Bueno, definitivamente necesitamos que los mercados estén aptos, que estén abiertos. Ese tratado es excelente. Es un mercado importantísimo para nosotros. No creo que nos va a hacer una magia, creo que ya lo compran, creo que si nos ayuda en algo nos va a ayudar a fortalecer la relación de los países, y eso obviamente nos ayuda en muchos aspectos del negocio, es decir, vamos con más confianza para allá, con más confianza vienen los clientes para acá, hay esta apertura de compra que puede motivar a que nos compren algo más. Sí, nos están comprando muchísimo, y no sé si vaya a hacer que nos compre más. ¿Va a fortalecer los lazos que tenemos hoy? Sí, definitivamente. Entonces, después la otra parte de la pregunta es el 2023 en general. ¿Cómo vemos el 2023 en general? Yo creo que hemos arrancado muy bien con la demanda de varios países del mundo, y hemos logrado mejorar el precio en los primeros 3 meses. Ha logrado mejorarse por esa demanda. Esta demanda ojalá se mantenga. Hay demanda hoy. No hay demanda loca como para hacer que suba más. Hay demanda, se mueve todo lo que producimos, estamos produciendo muchísimo. Creo que tenemos que estar tranquilos con que se está colocando todo el producto. Tenemos que hacer algo para motivar el consumo definitivamente. Creo que ese es el desafío del 2023. No veo, o sea, no en la bola mágica que tengo en casa, no me sale que hay un superprecio para este año y que esperemos nos ese superprecio. No, porque hay una superproducción, tenemos mucho producto y estamos colocándolo muy bien, pero no hay razón para un precio excesivamente alto. Va a estar bueno, hay que mantenerse produciendo con el costo más eficiente posible. Esa es la única clave. Seguir siendo eficientes. Gabriel, muchísimas gracias. Siempre interesante poder conversar con usted. Gracias por su tiempo y por su transferencia de conocimientos aquí en CNA Video Podcast. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. 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 Excelente. Muchísimas gracias por la invitación.